Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una rica torta de rapadura de dulce. También se le conoce como atado de dulce, como piloncillo, como panela, como papelón. Si donde usted vive no es un clima tropical, entonces seguramente no sabe de qué le estoy hablando. Pues esta rapadura de dulce tiene su origen en la caña de azúcar, que es oriunda de África. En el siglo XVI, con la conquista española, vinieron los esclavos africanos a América y nos trajeron esa fruta tan rica como es la caña de azúcar. Desde ese entonces seguimos disfrutando esa rica fruta. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay una máquina que se llama trapiche. Bueno, esa máquina, ¿en qué consiste? La caña de azúcar se le mete al trapiche, se muele y sale el jugo de la caña de azúcar. Entonces ese jugo se pone a hervir y a hervir. Óigame, alumna. Después de tanto hervir el jugo de la caña, queda como un almíbar. Eso se pone en unos recipientes y ahí deja que se seque y se parte en pedazos. En el caso de Honduras, unos cubos, pero en otros países le ponen como forma de conos o unos redondos, que es la que voy a usar yo, que son unas panelas. Esta torta de dulce, de azúcar, rapadura, la probé por primera vez, como no estoy muy segura, pero creo que fue en el año de 1985 o 86, más o menos, en el municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán. Me encantó y nunca más la volví a probar. Pero como aquí en Estados Unidos hay restaurantes de todo el mundo, pues cuando vivía en Queens, probé este pan, solo que ellos lo llaman cortado de papelón o torta de papelón, con uno que otro ingrediente extra que yo los voy a usar también, y son los que vamos a implementar hoy. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el melado de la caña son los siguientes. Aquí tengo 1 libra de dulce de rapadura, pero aquí le llaman, donde lo compré es panela, pero es la misma azúcar hervida y seca. 2 rajitas de canela, 2 estrellitas de anís, 6 clavos de olor, 6 pimientas malagueta, que son pimientas dulces o pimienta gorda que le llaman, y un pedacito de jengibre que equivale a 1 cucharadita. También voy a necesitar 1,5 tazas de agua. Ahora pongo todos los ingredientes aquí junto con el agua para que se disuelva el dulce. Lo pongo a temperatura alta hasta que la panela esté disuelta. Nos vemos en un ratito. Puede ver cómo se está disolviendo la panela, el dulce. Y también en este momento la canela y los demás especies están despidiendo sus sabores. Ya el dulce está todo diluido. Ahora la temperatura la voy a bajar a temperatura media. Y voy a esperar 5 minutos para que se me forme un almíbar, un jarabe espesito. Pasaron los 5 minutos y puede ver cómo queda como un almíbar, un jarabe. A esto le llaman melado, o sea, melado de caña, rica su dulzura. Lo ponemos a enfriar y ahora nos vamos a preparar para hacer la torta. Para la torta voy a necesitar 4 tazas de harina, la de todo uso, 1 taza de aceite, este es de canola, puede usar vegetal, de maíz, de girasol, el de su preferencia. 1,5 cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal, 4 huevos y 1 cucharada de vainilla. Ahora vamos a cernir la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Lo mezclamos un poquito
y comenzamos a cernirla. Ahora vamos a casquear los huevos. Como siempre, yo le quito la chalaza, pero si a usted no le molesta, déjesela. El melado lo tengo con agua con hielo, porque quiero que se me enfríe rápidamente. Esperamos unos 5 minutos. Entonces lo voy a colar en este mismo recipiente donde tenía el agua con hielo. Deposito mi melado. Le agrego los huevos. Un poquito los voy a mezclar. Lo integro bien. Cuando ya no se ve el huevo, le agrego el aceite, poco a poco. Lo integro bien. Ya está integrado el aceite. Le agrego la vainilla. La integro bien. Y ahora, poco a poco, le vamos a ir agregando nuestra harina cernida. Ya está bien integrada la harina con los demás ingredientes. El horno lo tengo calentado a 350 grados Fahrenheit. Este molde ya lo tengo enharinado, engrasado. Primero puede ponerle usted grasa y después harina, pero yo uso mi desmoldante casero. Entonces vertemos esta mezcla en el molde. Ahora lo llevamos al horno. En el horno va a estar 40 minutos, así que en 40 minutos nos vemos nuevamente. Aquí tenemos nuestra torta. La vamos a sacar ahora. Ok. Ahora la vamos a partir. Tiene que partirse cuando todavía está caliente, porque recuerde que el dulce tiende a endurarse. Entonces vamos a ver de qué tamaño lo partimos. Bueno, aquí tenemos nuestro riquísimo. Mire qué delicioso. Nuestra rica torta de rapadura de dulce o torta de atado. Tantos nombres que tiene el dulce de la caña, pero yo la conozco como rapadura de dulce. Así que le voy a poner torta de rapadura de dulce. Así que unos 10 minutos la probamos porque está caliente. Llegó la mejor hora. Vamos a probar nuestra torta de rapadura. Vamos a ver, si está nerviosa estoy. Está sabrosa, deliciosa. En la boca deja unos sabores exóticos de las especies. Con una tacita de café, como usted quiera. Es algo muy autóctono y vale la pena probar hacerla. Cuando lo vaya a guardar, póngalo en una plástica o de vidrio, lo que quiera, pero que tenga tapadera. Porque recuerde que es de dulce, de rapadura, y se puede poner dura. Y en agua hermético se mantiene suave siempre. No puedo parar. Háganlo. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Hasta la vista, baby.